testua irakurri, eta testua irakurri aurretik, testu honen audio bat jarriko dut oso importantea, fijatu irakurketaren erritmoan eta intonazioan. Cuando sea mayor, pienso ir a verlo. Yo quisiera viajar hasta los pocos sitios en los que crecen frutas de oro, a las islas con loros y bambúes, ancladas bajo cielos siempre azules, donde ante cacatúas asombradas, solitarios crusoes se hacen barcas, donde a la luz del sol, incomparables, las lejanas ciudades orientales, con sus mezquitas y sus minaretes, entre arenales se alzan y florecen, y las riquezas de cualquier lugar se ponen a la venta en el bazar, donde la gran muralla en torno a China, la isla del desierto y de la ruina, mientras en su interior crecen ciudades con campanas y voces y timbales, donde hay selvas ardientes como llamas y del tamaño de la Gran Bretaña, llenas de monos y de cocoteros, donde los arrugados cocodrilos acechan y descansan en el Nilo, y los rojos flamencos van volando y ante sus ojos peces atrapando, donde abundan las junglas y los bosques con tigres que se comen a los hombres, que en oscuro y en silencio acechan y pillan despistados a sus presas, o es alguno que pasaba por allí y se iba balanceando en palanquín, donde entre las arenas del desierto hay ciudades en las que todo ha muerto, sus príncipes, sus niños, sus criados hace miles de años se esfumaron. No hay huellas en las calles ni en las casas de niños, de ratones ni de nada, y de noche, al caer la oscuridad, no hay ni una luz en toda la ciudad. Cuando sea mayor, pienso ir a verlo con una caravana de camellos. Encenderé una hoguera en un salón lleno de polvo y sin ventilación. Miraré las paredes con pinturas de festivales, héroes y luchas, y encontraré juguetes de los niños que vivieron en el antiguo Egipto. Una vez hemos escuchado el texto, vamos a intentar leerlo, intentar apuntar aquellos elementos más significativos, intentar comprender lo que nos dice, qué elementos emplea, porque son los que nos van a valer para luego hacer los ejercicios de comprensión lectora que tenemos, ¿no? Entonces, ya pasando a los ejercicios, dentro de las preguntas express, planteamos: después de escuchar o de leer el texto, contesta en tu cuaderno. Vais a escribir en vuestro cuaderno, ¿vale? Muy importante que quede todo anotado para que luego tengáis constancia de lo que habéis trabajado y de cómo lo habéis trabajado. En principio tenemos una especie de pregunta tipo test. 1. El protagonista del poema A es el autor que habla en primera persona, B es un niño que habla en primera persona y C es un niño que habla en tercera persona. Bueno, se trata de un niño, pero que está hablando en primera persona, ¿no? La segunda pregunta: las aves que se mencionan son los loros, las cacatúas, los flamencos y los colibríes. B. Los loros, las cacatúas y los flamencos. C. Los loros, las cacatúas, los colibríes y los cormoranes. Bueno, el texto no cita colibríes, así que serían los loros, las cacatúas y los flamencos. 3. Los otros animales que se mencionan son: A. Cocodrilos, monos, tigres, leones y camellos. B. Cocodrilos, monos, caimanes y camellos. C. Cocodrilos, monos, peces, tigres, ratones y camellos. Y bueno, la respuesta correcta sería la C: cocodrilos, monos, peces, tigres, ratones y camellos. Y por último, la 4. Cuando sea mayor, el protagonista viajará a Egipto en una caravana de camellos, B. a Egipto en un camello, C. a Egipto en camello con otros niños. Y bueno, al final del texto es cuando explicita cómo viajará a Egipto en una caravana de camellos. Luego la respuesta correcta sería la A. Pasando al trabajo con las palabras clave, tenemos 3 lugares a los que se hace referencia. Uno son las islas tropicales, otro China y otro Egipto. Y tendríamos que vincular
los elementos que hay abajo pues con esos lugares. Entonces el vínculo quedaría de ese modo. Las islas tropicales están vinculadas con loros y frutas de oro. China está vinculado con la Gran Muralla y con timbales. Y Egipto está vinculado con cocodrilos y el río Nilo. Esto de contestar realmente, bueno, pues intentar después de leerlo, pues intentar razonarlo. Si no cogéis a Itachu, a Machu o así, o a hermana mayor, a quien consideréis, y podéis intentar trabajar esto con él. Por ejemplo, ¿qué le gustaría hacer al protagonista del poema? ¿Qué creéis que le gustaría? Bueno, está un poco obsesionado con los viajes a esos sitios que menciona, ¿no? Y más o menos lo que viene a decir es que le gustaría viajar de mayor, ¿no? A todos esos sitios que ha mencionado. Menciona los lugares que no sean ciudades a los que se refiere. Por ejemplo, islas. Bueno, quiere viajar a la Gran Muralla China, a selvas, a junglas, bosques y al desierto. ¿Dónde se sitúan las ciudades que querría ver? Bueno, esas ciudades se sitúan en Oriente, en China y en Egipto. ¿Qué hará el protagonista cuando sea mayor? ¿En qué país encontrará pinturas en un salón de una ciudad desaparecida? Tenemos que buscar una parte textual en la que cita eso concretamente. Él dice que irá a visitar el Egipto en una caravana de camellos y que en ese país encontrará pinturas en un salón. En el siguiente trozo nos piden que contestemos por escrito. Esto sí que tendremos que escribirlo en el cuaderno. 6. En el poema hay dos partes separadas por un único punto. Escribe en tu cuaderno el primer verso de cada una. Bueno, yo quisiera viajar hasta Los Pocos. Cuando sea mayor, pienso ir a verlo. Si no. 7. ¿Cuántas sílabas tienen los dos versos que has escrito? Once sílabas. Tienen una sinalefa en pienso ir a y son versos de arte mayor. ¿Por qué decimos que el poema de la lectura está escrito en versos pareados? O mejor dicho, ¿por qué decimos que son pareados? ¿Cómo son los pareados, no? La respuesta sería porque esos versos riman de dos en dos. En par. Completa en tu cuaderno las oraciones siguientes. A las islas se las identifica con un barco, porque se dice que están ancladas. El calor de la selva se compara con las llamas. Décima, de reflexión, pero también la escribís, ¿vale? Yo voy a daros una respuesta factible. ¿Por qué crees que el niño protagonista quiere viajar a los sitios donde crecen las frutas de oro? ¿Crees que esas frutas existen? Bueno, en principio frutas de oro ya sabemos que las frutas están compuestas de fibra y hidratos de carbono y no son un metal. Entonces se emplea el oro como una especie de metáfora, ¿no? Para hablar de lugares que son soñados, unos lugares que son como muy preciados. El oro es un metal muy, muy preciado y se emplea el oro como metáfora de esos lugares. La 11 relaciona con tu mundo, esa no la vamos a hacer. Y la 12 sí. Busca, ahora que estáis en casa y tenéis acceso a Google e información, busca información sobre Robert Louis Stevenson y escribe en tu cuaderno una breve biografía en la que figuren estos datos: lugar y fecha de nacimiento, lugar y fecha de su muerte, algunos hechos de su infancia y juventud y título de alguna de sus obras. En principio yo lo dejaría así, no os pediría más.